Bienvenidos a Amos del Multiverso, soy Immortal John y conmigo están Mauricio, Masaki, hola. Y Sergio, ¿qué tal? Bueno, esta semana nos enteramos por investigación periodística profunda e importante que realizó nuestro corresponsal Masaki en el internet, de que es el 25 aniversario de Wildstorm. Entonces decidimos hacer una leve, como retrospectiva al respecto de lo mismo. Entonces ahí les va el choro. Hola, soy Roboniki, asistente de producción. Voy a leer el sermón que escribió Masaki. Si no les gusta, las cartas con Anthrax son para él. Primero, un aviso. El contenido de este episodio no pretende explicar todos los personajes e historias de forma individual. Sería imposible hacerlo en tan poco tiempo, solo hablaremos del universo Wildstorm en general. Las historias y los personajes se irán explicando por separado en posteriores episodios. Es imposible hablar del sello editorial Wildstorm sin mencionar a sus fundadores, el dibujante Jim Lee y su socio Brandon Choi. Así como es imposible separarlos de la casa que ellos dos fundaron con artistas tan reconocidos como Todd McFarlane, Rob Liefeld, Eric Larsen, Mark Silvestri y Jim Valentino. La compañía de cómics conocida como Image. Pero Image será una historia para otro episodio. Hoy nos concentraremos en la breve pero interesante vida de Wildstorm. Creada en 1992, Wildstorm nació como un estudio pequeño en San Diego, California. Homage Studios fue el resultado de la asociación de varios superartistas de Marvel de finales de los años 80 y principios de los años 90, todos los antes mencionados que formaron Image. Cuando Jim Lee lanzó la división editorial Wildstorm, palabra formada de los dos títulos más importantes del estudio, Wildcats y Stormwatch, comenzó una búsqueda de talentos que descubrió nuevos y reconocidos artistas como Scott Campbell, quien se hizo una superestrella por dibujar la serie de Gen 13, y Brett Butt, dibujante de Backlash. La compañía comenzó con pocos títulos como fueron Wildcats, la mencionada Gen 13, Stormwatch, Deathblow, Cybernary y Getworks del dibujante Whilce Portacho. Después de los títulos publicados por McFarlane, los del estudio de Wildstorm eran los más exitosos. El principal problema desde el principio fue la falta de consistencia en la periodicidad y en equipos creativos. Muy pronto Jim Lee, ahora un ejecutivo además de artista, se dio cuenta de que tener su propia compañía era mucho más difícil que ser una superestrella de los cómics. Lee intentó diversificar las propiedades de su compañía en otros medios como caricaturas y figuras de acción, pero lo poco que se produjo fue decepcionante. Las caricaturas y juguetes de acción de Wildcat son dantescos. Con el tiempo la emoción por la nueva editorial bajó y a mediados de los años 90 Jim Lee decidió poner a la venta su compañía. DC fue quien la adquirió a finales de 1998, y aunque esto trajo algunos problemas para Lee, por ejemplo, Alan Moore, debido a sus problemas previos con DC y a que trabajaba en America's Best Comics, una de las líneas de cómics de Wildstorm se puso sus moños para sorpresa de nadie, fue un verdadero salvavidas para la pequeña compañía. El universo Wildstorm se unificó con el de DC y por algún tiempo compartieron historias y dentro del nuevo 52 compartieron hasta universos. Poco tiempo después, el universo desapareció. Pero como ha quedado claro con varios universos del cómic, no puedes destruirlo por mucho tiempo. La nueva encarnación de este universo corrió a cuenta del gran escritor Warren Ellis en The Wildstorm número 1, el cual fue publicado el 16 de febrero de 2017. Aunque su historia sea muy corta, gracias a Wildstorm tenemos grandes títulos como Astro City, Strangers in Paradise, Red, DB8, The Authority, Planetary, La Liga de los Caballeros Extraordinarios, Tom Strong, Top Ten, Global Frequency y cómics de diferentes licencias como Pesadilla en la Calle del Infierno, Viernes 13, World of Warcraft, Los Expedientes Secretos X y God of War entre muchos otros. De una manera u otra la visión de Jim Lee y Brandon Choi permanece. Ahora, vamos de regreso al estudio con los amos del multiverso. Se despide Roboniki. Pues bueno, como siempre es agradable recordar, así que... ¿Cuándo esto comenzó? Sí, remontarnos a esas épocas. Al igual que en el episodio de
pues Valiant y portadas variantes. De hecho ahorita ya llevamos varias semanas con esta tendencia temática de cosas básicamente que nacen o crecen durante la época de la especulación total, ¿no? Image es así como que el póster absoluto de ese momento. Para cuando empezaron a aparecer, al menos aquí en México, ya empezaron a existir tiendas especializadas, ¿no? Pero todavía llegaron a aparecer algunas cosas en Sanborns, que era la usanza de lo que llegaba antes Marvel y DC. Pero esas eran cosas que yo ya empezaba a ver un poquito más pues en tiendas ya, pues como mencioné, especializadas, ¿no? Cabe hacer notar que en aquel entonces éramos adolescentes tontos y no estábamos como muy familiarizados con los procesos creativos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces como te enterabas de que, ¿qué crees, güey? Pues Will Sportacio se salió de X Factor, güey, y se salió de los X-Men y ahora va a crear su propio cómic, ¿no? O sea, wow, o sea, pues Will Sportacio dibuja poca madre, ¿no? O sea, esto va a estar como pues, o sea, es algo que llama la atención. Y de repente llegó el producto final que nos lo va a enseñar Masaki ahorita. Esta chulada, Webworks número 1 que se me pasó y no se le llevé a la pasada mole. Quizás debía haberlo hecho, pero quizás no. Esto fue de lo primer, creo que fue el único número que compré a todo esto. Y Free es como que el primer Wildstorm, pues. Y de hecho tengo aquí, no sé, creo que fue el primer número de los Wildcats que llegó a Summons. Aquí pueden ver la etiqueta. Fue el número 10, que era de Jim Lee y Chris Claremont, del famoso escritor de los X-Men. Que no estuvo tan bueno esto. Pero bueno, fueron 10 números después cuando empezó a llegar de manera de tienda común, pues. Y yo también recuerdo que estos fueron mis primeros cómics de Image, Wildstorm, pues, la división de Wildstorm. Pero pues no se crean que compré tantos tampoco. En esta época no sé, digo, no fueron así como que tanto lo mío. Básicamente estaban apelando a un público que podemos decir era no muy sofisticado. No muy sofisticado. Básicamente Image son el resultado de muchos años de abuso de la fórmula que establece Watchmen, Dark Knight Returns, todo lo que es básicamente el cómic oscuro y violento de los 80s. Pero como si en el contexto social y político, ¿no? O sea, como toda copia y todo clon de cuarta, quinta generación se va degradando y va quedando solamente el aspecto superficial y tonto, ¿no? Yo no quiero sonar así como que muy prepotente, pero aún en ese momento a mí realmente no eran cosas que me llamaban la atención. Yo llegué a comprar un par de números, por ejemplo, de Youngblood. Y de Wildcats 1 lo teníamos por ahí, por ejemplo. Ajá. Desde esos momentos eran realmente decepcionantes, ¿no? Sí. Yo sé que ahorita estamos hablando de Wildstorm, ¿no? Image en general, pero el mismo efecto causaba hasta cierto punto Spawn. Eran cosas que se sostenían más que nada por el dibujo, pero no había realmente mucha sustancia ahí que digamos. Sí, porque por ejemplo, en el caso de los Wildcats, ¿no? Que fue como que es como la base de todo el asunto de Wildstorm, ¿no? O sea, digo, el concepto no es, o sea, aunque no es como salvajemente original, es interesante, ¿no? Para fines prácticos, pues es la misma idea de los Transformers, ¿no? De que son dos civilizaciones que han estado en conflicto por miles de años y eventualmente su conflicto llega a la Tierra, ¿no? O sea, el concepto que era interesante en Wildcats, pues, es de que se supone que habían como afectado el desarrollo o sea, más bien como que la evolución de la raza humana para continuar como con su guerra intergaláctica, pues. Pero el problema es de que esté hecho de la forma como más corriente y más, no sabes, no sé, es como si hubieras hecho la película de los Transformers, pero se lo hubieras dado a Golan Globus, ¿no? Si me explico, así como muy o sea, como muy kitsch, pues, o sea, y ni siquiera, o sea, ni siquiera kitsch como padre, pues, sino, o sea, como chafa, ¿no? O sea, es como una película de Chuck Norris, pues, pero bueno. Fue un momento en que básicamente el artista empezó a adquirir demasiado poder. Incluso yo recuerdo que corrían rumores de que para la última época que estuvo Jim Lee en Los Hombres X se tenía pensado que él ya tuviera el control totalmente de la revista. Cuando digo obviamente se requería lo que era un escritor formado como un Chris Claremont. Image fue el resultado de eso, pues de darle las armas meramente a la persona que estaba por el puro lado visual. Sí.
Pero bueno, ya pasando, digo, no estamos hablando de Wildstorm y no nos vamos únicamente a quejar, no se trata de echarle tierra todo el tiempo. Creo que bueno, ya hay que poner... ¿Cómo carajos no? Recuérdense de los Stormwatch del principio, de camarada Battalion y Battalion Sun, era horrible, pero bueno. Es que eso es lo interesante de Wildstorm en ciertas cosas, ¿no? Tienen un inicio que realmente es... Cuestionable. Sí, muy cuestionable, mucho. Y con el tiempo, todos ellos, bueno, no todos, pero la mayor parte de este grupo de personas que se separa de Marvel y crean Image, lo que es Liefeld, Jim Lee, Silvestri, McFarlane, etc. Llega un momento al inicio como que ellos sabían que estaban haciendo basura, la verdad. Entonces tratan de legitimizarse y empiezan a contratar escritores de verdad. Es que corre el rumor de que los números que escribe Grant Morrison de Spawn, que le pagó casi, no me acuerdo cuánto dicen, pero una cantidad descabellada. Pasando, o lo que quería decir es, efectivamente, empiezan, definitivamente estaban mordiendo más de lo que podían masticar, pero ellos mismos se dan cuenta de que les faltaba pulirse más o algo más profesional, y efectivamente, como menciona aquí, contratan en este caso Jim Lee, a Chris Claremont para intentar recuperar, bueno, el super equipo que tenían en su etapa final de los X-Men. Y bueno, definitivamente no son muy buenos números, pero ya ahí empieza a ir encauzándose, exactamente. Porque si la memoria no me falla, después de Chris Claremont, recuerdo que contrató a James Robinson, quien estaba muy famoso en aquel entonces por el Starman, que ya mencionamos. Sí. También son números que no llevan realmente a ninguna parte, pero eventualmente llega Alan Moore y tiene un run bastante decente en Wildcats. Y bueno, ahí es en donde Alan Moore es las cosas que más le gusta hacer. Le dan carta blanca para hacer lo que quiera con creaciones, bueno, o con un mundo que ya tiene cimientos. Y él ahí es donde se aloca, literalmente. Sí, pero cosas más interesantes, donde hace las cosas más interesantes. Introdujo personajes como Lady Tron o Tao. Tao, eventualmente, Ed Brubaker hace cosas muy interesantes con él. Hizo la miniserie, la de Point Blank, y esa después dio paso a las series de Sleeper. Fueron grandes trabajos, y el personaje de Tao era el que estaba como que detrás de esas series. Y bueno, ya nos estamos yendo al periodo que ya era parte de DC, pero bueno, todavía dentro de Image, eventualmente llega el punto en el que se separan, ya se forma Wildstorm como tal, y tenían títulos, por ejemplo, el Stormwatch, bueno, como mencionas, el Wetworks, el mismo Gen 13, que fue... Digo, no es para todos y es como que la primera ronda, pero fue muy, muy, muy famoso, pues. Sí. Pero Scott Campbell todavía sigue siendo famoso, digo, por el tipo de dibujo que hace. Entonces, sí. Fue, aparte de todo, fue como que lo que importante, ¿no? De Wildstorm y de Jim Lee. Prefirió, en lugar de irse por lo ya conocido, porque él quería contratar a John Romita Jr. al principio, dijo, no, mejor busquemos talento nuevo, y fue como encontró entre varios a Campbell, que bueno, ahorita sigue siendo famoso por sus portadas, y a Brett Booth y otros muchos artistas. Digo, fue importante en ese sentido, pues desarrolló lo que ya hemos dicho, que fuera más hacia el creativo, o sea, que el creativo tuviera un poquito más de crédito y buscar gente nueva. Sí, y por ejemplo, más adelante en Stormwatch, es donde le dan el título a Warren Ellis, que bueno, Warren Ellis actualmente ya es la superestrella que está metido en absolutamente todo, o sea, un pilar muy importante para Marvel, para cosas que hizo para DC. Ya el punto es de que en el tiempo en el que estaba en en Stormwatch, de igual modo que hizo Alan Moore, tenía carta abierta para hacer lo que quisiera. Y entonces ahí es donde realmente empezó a explorar sus ideas más locas de tecnología y futurismo, posthumanismo, y termina el título de Stormwatch. Recuerdo que
se acabó, debe haber sido como por el número 50 aproximadamente, y luego salió el crossover con Aliens. Lo que pasa es que hace cuenta, se acabó el de The Authorities en las épocas en que estaba dibujando Tom Rainey. Ya fue como que el final fue cuando apareció Jenny Sparks y todo ese rollo, ¿no? Entonces la cosa, o sea, la serie se terminó, en Stormwatch, y después relanzaron el título, que era ya cuando empezó a dibujar Brian Hitch. Cosa ya fue cuando aparecieron ahí Apollo y Midnighter, donde apareció el Doctor, y tú sabes, ¿no? O sea, donde apareció el Doctor y todo eso. Y la cosa es de que ahí fue cuando fue el crossover con Alien. Lo que pasa es que dijo el Warren Ellis que originalmente le habían puesto otro dibujante, uno que se llama Oscar Jiménez, que también estuvo en la JLA con el Grant Morrison, y decía de que como que no sintió bien la química con él, y ya como que quería cancelar el título. Le dijo al editor, ¿sabes qué, güey? Pues ya lo va a cancelar. Y tenía como que su última historia, y fue cuando cuando entró de emergente Brian Hitch, y el Warren Ellis se sintió como otra vez como tan estimulado, que dijo que lo vamos a cancelar, pero vamos a relanzar todo este rollo, y fue cuando fue el crossover con Aliens. El último número, bueno, se acabó, y el siguiente ya fue de Authority. En el Authority, ves que también fue lo que como lanzó o sea, fue el que ya trajo como al mainstream a Mark Millar, ¿no? Que en aquel entonces todavía escribía como decente, pues. Y nosotros lo conocíamos por el Swamp Thing, porque era como amigo de Grant Morrison y lo recomendaba mucho, ¿no? Es decir, que había hecho por ahí algunos spin-offs de Judge Dredd, ¿no? Del que era como en Rusia y cosas por el estilo. Pero en Estados Unidos estaba haciendo los del Swamp Thing y algunas cosillas por ahí. Y ya fue cuando él entró a la Authority después de que salió Warren Ellis, cuando ya también su carrera así como despegó. De hecho, tengo por aquí ¿cómo se llama? El Absolute Authority, que yo recomiendo así súper ampliamente. Tiene dibujos de Art Adams, tiene a Gary Erskine, tiene a Frank Whiteley, y las historias son así como completamente ahí como wild and wacky, ¿no? Tiene un montón de cosas como que extrañísimas. Otro detalle muy importante que también creo que es interesante mencionar es que precisamente los volúmenes, los Absolute, nacen realmente con Stormwatch. Era, no me acuerdo de Scott Dubiner, creo que se llama, la persona que estaba encargada del departamento de arte, la producción, y fue el que empezó a hacer ese push para que hicieran estos volúmenes de oversize más grandes, más parecidos al formato europeo, en mayor calidad de papel, mucho mejor impresión, y bueno, y eventualmente eso después nos lleva a las otras cosas que han hecho, como el Artist Edition y el Artifact Edition, etcétera. Pero también es algo que nació dentro de Wildstorm, y es increíble. Sí, porque al principio lo más cercano que teníamos eran como las ediciones de Graffiti Designs, que era como lo que, o sea, lo que sí eran como que como Premier Product, pues, pero era todo. O sea, pero no eran oversized, era como que el tipo de stock era diferente y eso. Sí, eran muy limitadas. Recuerdo si acaso una edición de Watchmen, y creo que una de Dark Knight Returns. Era muy poco lo que hacía Graffiti Designs. Ellos se dedicaban más bien a hacer como que las camisetas y ese tipo de cosas. Y aprovechando ahorita que estamos hablando de libros, una nota que vi en la semana, van a reimprimir ciertos números muy importantes de Wildstorm por lo del 25 aniversario, y decidieron agregar el número 13 y 14 de la Authority, que fueron precisamente por Warren Ellis y Frank Whiteley. No, era Mark Millar, Sí, era Mark Millar. Fue del 1 al 2. Ajá. Sí, bueno, Mark Millar, perdón. Y bueno, los números que estaban editados, porque pues, no era secreto que a los editores de DC no les gustaba mucho el Authority, pues. Entonces ahora van a venir la versión en blanco y negro, pues por el 25 aniversario, es el pequeño comercial. Seguimos. Disculpen si yo estoy dando el lado cínico, ahorita ya todos parecen amar a Wildstorm. Vaya que tengo puros recuerdos un poquito amargos de esa compañía, perdón, para mí era Backlash y Gen 13, DB8, etc. ¿Qué incluye ese libro con lo más importante de Wildstorm? Yo imagino que va a venir esta cosa que me gustaría... Bueno, no sé, este es el primer número de Alan Moore de Wildcats. Dibujado por Charles Charles. O sea, ahorita pasamos a eso, pero ¿qué más incluye ese libro? Esos dos números, una historia nueva de Backlash por Brett Booth. Y creo que vienen así como, entonces como que ilustraciones de dibujantes famosos, algo así, no sé. Vienen 4 números.
Una historia nueva de Authority, escrita por Warren Ellis, dibujada por Ryan Hitch, hasta donde recuerdo. Creo que incluye los guiones no publicados del relanzamiento de Authority Wildcats que hizo Grant Morrison, que creo que nada más publicaron 3 números en total entre ambos títulos. Y trae, por ejemplo, creo que de lo que mencionaba aquí, creo que no es que reimpriman los números completos, creo que más bien va a traer parte del arte original de Frank Whiteley, que censuraron a final de cuentas. Sí, en blanco y negro. Y creo que fue principalmente Paul Levitz el que estaba en contra de esos dibujos, porque algunas de las imágenes incluían a George W. Bush, otras, por ejemplo, la Authority matando a la Legión de Superhéroes, y creo que esa era parte principal de lo que... Sí, porque de lo que Levitz es el papá de la Legión, pues, no, son mis personajes, pues, o sea... Muchos de ellos, no sí, todos. bueno, pero el papá espiritual, pues, sí, el padrino, llamémosle. Sí. Efectivamente es parte de lo que tiene. Digo, honestamente a mí sí me llama la atención ese libro, pero ciertamente no todo es bueno. Sí incluye algunas historias. Pues suena chistoso, ¿no? O sea, lo mejor de Wildstorm son principalmente cosas que nunca publicó Wildstorm porque en su momento les dio miedo. Sí, no, y aparte lo mejor de Wildstorm incluye cosas que no crearon Jim Lee y Brandon Choi. Pues debería venir aunque sea el número 1 de Wildcats. También quisiera mencionar, digo, cosas que ya nos saltamos, el America's Best Comics, ¿no? Es un imprint, pues, de Wildstorm, pero también era lo mismo, de darle una caja de arena a Alan Moore para que hiciera lo que quisiera. Que bueno, en su momento estuvo interesante, pero por ejemplo, bueno, nos dio la Liga de Extraordinarios Caballeros, la primera miniserie muy buena. De la segunda en adelante, no puedo decir nada, son terribles en mi opinión. Nos lavamos las manos de eso. Sí, terrible. Por ejemplo, también, o sea, otro de los interesantes de ese tipo de proyectos, por ejemplo, era esto, ¿no? Los de Global Frequency, que incluso hubo por ahí un piloto que está terrible de televisión, pero bueno, ¿no? La cosa es de que, o sea, son ahí es lo que decíamos de, lo que decía Sergio de Warren Ellis y como que así running wild con conceptos como super wacky, ¿no? La cosa es de que esta serie fueron 10 números y cada uno estaba dibujado por un artista diferente, pero eran así como puros artistas de veras así realmente chidos, ¿no? Por ejemplo, estaba dibujado por Jin Ha, tenía otro que estaba dibujado por John J. Mood, que giraba alrededor como de una iglesia que un montón de gente muere cuando ven un ángel, pero como que escuchaban black metal, ¿no? Porque era en Noruega. Luego había otro había uno que estaba dibujado por Simone Bisley, otro de Livermejo, o sea, en serio, o sea, y cada uno era como completamente autocontenido, pero tenía unos conceptos de veras bien chingones, ¿no? Estos los pueden encontrar en las tiendas de cómics en 10 pesos, en serio, si los ven, agárrenlos, o sea, no necesitas como todos completos, y leerlos, la verdad, sí es como muy disfrutable, ¿no? Tenía, por ejemplo, incluso uno... No me acuerdo por quién estaba dibujado, o sea, que era nada más básicamente una secuencia de pelea extendida entre dos güeyes que practicaban como que Chi Kung, pero así termina como que un güey metiéndole como el brazo por la boca a otro cabrón, o sea, pero muy chido, pues típico de Warren Ellis, ¿no? O sea, yo sí ampliamente recomendados, ¿no? Sí, pero vamos, estos son pues ya los detalles como que de carácter más independiente y más de autor, ¿no? Entonces eso... Es lo mismo que pasó con básicamente el sello Image como tal. Fueron dando un paso a la credibilidad, siendo casa básicamente de ideas nuevas y por eso sobreviven, ¿no? Lo que es el universo Wildstorm como tal. Insisto, yo ahorita estoy en desventaja aquí con ustedes porque no es nada agradable para mí. Pero también... Me gustó mucho en su momento Stormwatch, etcétera. Me acuerdo de llegar a leer un par de DB8 de Warren Ellis. Estas cosas de Alan Moore. Sinceramente yo estos números de Alan Moore de los Wildcats no me parecen lo más bueno que digamos. Aquí ocurre lo que está mencionando Nicky en el video de introducción. Uno de los principales problemas de Wildstorm y Image en general era que no tenían la más mínima frecuencia ni en publicación ni en equipos creativos. Entonces tenías lo de Alan Moore y sí, el primer número de Travis Charles está muy bonito. El segundo número Kevin Maguire, pésimo. Y el tercer número era otra persona y el 4 otro y el quinto regresaba Travis Charles, algo así. Le meten un crossover que era The Fire from Heaven y eso de hecho era de Warren Ellis. Sí. Entonces, hablando en sí de lo que fue el universo de superhéroes de Wildstorm,
Son muy pocas las cosas que puedes considerar que hayan sido exitosas. Es que el problema era que, bueno, eran los 90s pues, y estaba como que muy... Todo era como que más hacer a un lado a lo superheroico, y era más como de comandos, ¿no? Era como la película de Schwarzenegger de Comando, pero en cómic, contra vampiros, contra gente, contra, no sé, hombres del espacio. O sea, era como que siempre redundaba mucho en lo mismo, pues que eran comandos, y pues la bronca es esa. O sea, en eso sí estoy de acuerdo contigo. Al principio como que era como el efecto escopeta, le tiraban a todo, y pues la gran mayoría de las cosas no funcionaron, pues. O sea, de hecho muchos de los títulos originales de Wildstorm, de los que menciona Robonicky, o sea, ya ahorita ni siquiera existen. O sea, lo que es Cybernar y lo que es esto de Wetworld, o sea, muchos desaparecieron, y era por lo mismo. O sea, estaban intentando de todo, pero la mayoría de las cosas no funcionaban. Y yo, pues en su momento, cuando recién salió el Wildcats, el 1, se lo dijo a Juan, pues cuando estábamos en la prepa, le dije, no se sentía igual. O sea, ojeabas y no había mucha diferencia. Jim Lee dejó los X-Men como por el número 11 o 12, y no sé, fue como 6 meses después fue cuando comenzó Wildcats número 1, y ya no era lo mismo. O sea, no era por los personajes. O sea, incluso uno, o sea, que no sabía tanto y tenía el hype, estaba emocionado por personajes nuevos, no se sentía igual el dibujo, no era como que la misma manera de contar historias. O sea, y es el Jim Lee de ahorita, o sea, de que son más pin-ups, más pose, pero no sé, yo siento que como que cuando empezó la era Image algo se perdió, y no solo en él, sino en todos los artistas, pues. Sí, no sé, yo me acuerdo mucho en el de Doom Force Special, ¿no? ¿Te acuerdas de la parte en la que salía el tipo que era como un Wolverine local, que tenía como que nada más una sola garra, ¿no? Pero que está escrito como completa, así como todo pinche unidimensional. ¿Te acuerdas de que que you must be dealing with wimps, I ain't no wimp, ¿no? Pero es que el diálogo así estaba escrito, o sea, era como muy como infantil, pues. Era como, de repente estabas, no, es que estos personajes los inventé cuando tenía 14 años. Era obvio, pues, o sea, era como bien como tú dices, pues eso que de Cybernar y eso, ¿no? Y típico, morras así súper buenas, semi-encueradas peleando contra demonios, comandos peleando contra demonios, y los comandos peleando contra fantasmas, comandos peleando contra comandos del espacio. No se te olviden las monjas. No se te olviden las monjas. Hay monjas peleando contra vampiros. Sí, o sea, el problema principal, o sea, bueno, ni siquiera como el problema, o sea, la circunstancia es de que lo interesante, sostengo, ¿no? O sea, lo que hicimos ahorita del hardcover de 25 años, ¿no? Lo interesante de Wildstorm, pues, no es Wildstorm, pues, sino son como la gente que llegó a trabajar después. O sea, no sé, o sea, el asunto es de que haz de cuenta, por ejemplo, o sea, como los principales, como tú sabes, ¿no? Como los principales como exponentes, pues, de Image, ¿no? Que era, obviamente, Liefeld y el Jim Lee. Ok, ya sé que está McFarlane, pero dejémoslo de lado de momento, ¿no? Si recordamos, Youngblood al principio era, o sea, se adelantó algo a su tiempo, porque ves que los protagonistas eran así como también como ídolos de la televisión y eso, ¿no? Entonces era, tú sabes, ¿no? Como el superhumano, como estrella de Hollywood, ¿no? Y la cosa con los personajes del Jim Lee era como que se cuenta como que el superhéroe hace cuenta, pero como en decadencia, ¿no? Porque es que llevan como que un chingo de tiempo que su guerra había terminado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el problema es de que, o sea, es como accidental, o sea, no es algo que no es un subtexto que hubieran puesto de forma como consciente, ¿no? Sí, esas son justo las cosas que explora Alan Moore, ¿no? En su historia, básicamente, ellos regresan a Guerra, o como se llama el planeta, y resulta que la guerra había acabado hace muchísimos años, entonces ellos ya son inútiles, y la sociedad que ellos pensaban era utópica, ahorita ya está atascada por racismo y cosas así. Creo que son principalmente cosas que está sugiriendo en base a un par de frases o escenas, no es... Sí, ni siquiera lo aborda de forma como profunda, ¿no? Sí. Sí, no es realmente que trate de eso. Y bueno, rápidamente, con respecto a lo que comentaba ahorita Masaki, de cómo el hecho de que después de la era Image parece ser más que nada pin-ups, existe técnicamente una explicación a esa, que el punto es que básicamente cuando empieza la era del artista, la venta de arte original empieza obviamente a subir mucho más, y lo que la gente más buscaba eran los splash pages. Ajá. Entonces básicamente por eso metían un pin-up cada 2 páginas. Bueno, ya ahorita ya pasamos rápidamente a la época en DC.
que ya fue cuando se unió al universo y pues en el nuevo 52 ya eran parte. Yo recuerdo un número que era Superman contra Lord Hellspawn, que era el villano principal de los Wildcats, pues. Y bueno, no sé ahorita qué pasó con Wildstorm, si todavía existe, si se canceló. Bueno, tenemos este título en particular que tiene poco de haber salido, que está precisamente escribiéndolo Warren Ellis, y es The Wildstorm, ese es el nombre. Y aquí es donde pusieron como que dentro de algún universo paralelo dentro de DC, aquí es donde están pasando las historias, y aquí contiene personajes de Wildcats, de Authority, Stormwatch en otro modo, pero que actualmente al día de hoy aquí es donde está viviendo Wildstorm dentro de DC. Pero es parte del universo DC, o es como otra tierra, o cómo funciona. Parece que es otra tierra. No lo han dicho explícitamente, pero es lo más probable. Vale. Y está bueno. Les digo, Warren Ellis haciendo lo que mejor sabe hacer. ¿Alguien llegó a leer algo de la época en que estuvieron en DC? Yo leí un par de cosas, por ejemplo, del Midnighter y eso, porque pues me cae muy bien el Midnighter, no soy uno de mis personajes favoritos. Pero pues estaban X, pues. El problema es de que no tienen, o sea, también, o sea, una vez más, son personajes que funcionan con ciertos escritores, pues, ¿no? O sea, no sé, o sea, pero bueno. Yo del último que llegué a leer de Wildstorm fue básicamente esto, que es el número de lo que iba a ser la serie regular de Wildcats, ¿no? de Wildcats de Grant Morrison. Duró un espectacular número y se acabó. Y de hecho también mencionan como que, es que se acerca la Wildstorm, entonces ¿tendrá algo que ver con esto ahora de Wildstorm? De Warren Ellis? No, nada en lo absoluto. Es completamente independiente. Sí. Pero bueno. Lo que yo quisiera mencionar al respecto de esto también, bueno, siguiendo con los trabajos que hizo Warren Ellis, es Planetary. Si tienen la oportunidad de conseguir, estos son muy sencillos de encontrar, andan por todas partes, están dibujados por John Cassaday de forma como súper espectacular. O sea, en serio, su aproximación también al storytelling es como así como súper interesante. Pero lo que tiene como de remarcable esta serie es de que los villanos, spoiler alert para una serie que tiene como 20 años, es de que los villanos son para fines prácticos los Cuatro Fantásticos, ¿no? Y es como muy curioso la forma que tiene de abordar como los problemas de la narrativa que vinieron desde, o sea, tú sabes, a través, después de Cuatro Fantásticos número 1, de cómo cambiaron los superhéroes, pero de una forma, pero tú sabes, como enfocándolo a si fueran como supervillanos. Tú sabes, como que, o sea, el subtexto es muy interesante, ¿no? Realmente vale la pena leerlo, y también igual los conceptos ahí como que super wacky de ciencia ficción, como, o sea, los discos duros que están hechos con fantasmas y cosas por el estilo, ¿no? O sea, bastante chido. Que es, bueno, como cosilla aparte, es algo que hemos mencionado aquí, fuera de cámara, que es una de nuestras como teorías, que si quisieran meter a los Cuatro Fantásticos como en el universo actual, pues, de películas, cine. Pues, de cine, eso sería como que, digo, aunque se lo vuelen, de todos modos todos se vuelan, como que una idea muy buena, pues, o sea, de que se fueron, se quedaron mucho tiempo perdidos y regresaron. Una zona negativa o algo así, de que ya sí, tuvieron años existiendo y simplemente llegaran ya con personajes ya bien establecidos, pero bueno, así es otra cosa. Yo creo que se iban a ir por el lado de que se van en los 60s a la zona negativa y regresan en los 2000 y ahora es como una especie de Austin Powers. Sí, behave, no, sí, obviamente de que, ¿por qué este baño? ¿Dónde está la palanca del baño? ¿No? Ahora la mole volvió a romper la puerta inteligente porque no entendía cómo utilizar la tarjeta, güey. Pero bueno, en fin, nos estamos desviando. Gracias por aguantarnos otra semana más de diserciones y quejas acerca de clip de cómics del pasado. Dejen sus comentarios abajo. Vamos a poner algunos algo más de Back Matter ahí, un par de links interesantes. Bueno, nos despedimos. Soy Immortal John, Mauricio, Masaki, nos vemos. Y Sergio, hasta luego.